Vamos a ver ahora si es que podemos. Ahora sí. Hola, Hola, buenas noches, al fin. Creo que era tu teléfono, algo, no sé qué pasaba. Qué bueno, ya, qué qué bueno, bueno. conectamos, qué ¿Cómo más podemos mejorar posible. esto? Sí, igual Sí, no te veo, pero ya por ya, lo menos nos escuchamos. pero exactamente. Bueno, damos la bienvenida a Sandra esta noche, después de, tuvimos algunos inconvenientes técnicos. Pero bueno, aquí estamos expandiendo la conciencia. Le damos la Mm, bienvenida a la gente. gracias. El día de hoy vamos a conversar sobre la terapia de Access Consciousness, cuáles serían sus beneficios cuando recibimos una terapia presencial, que aquí nos puede aclarar Sandra Silva, profesora certificada de la técnica acá en Chile. Gracias, Rose. Bueno, tú también has experimentado bastante las sesiones, ¿cierto? Así es que también Así nos es. vas a poder compartir tu experiencia. Bueno, mira, hay muchas dudas al respecto de qué son las barras y cómo funcionan en nosotras, ¿ya? Inclusive hay personas que muchas veces me preguntan si es un sistema ajeno, digamos, al cuerpo, como que te pusieran algo en la cabeza, ¿no? Cuando hablamos de barras. Entonces, Claro, sí, sí, como que fuera un sistema digamos, que no es realizado por las personas. Entonces, cuando nosotras aprendemos a activar las barras, trabajamos con los cuerpos, ya que es una de las herramientas, digamos, de los pilares de acceso fundamentales que tiene esta técnica, que es la comunión con el cuerpo. Entonces, Access Bar es una de las principales, podríamos decir, terapias de los 60 y tantos procesos de cuerpo que podemos aprender y experimentar en Access Consciousness. Y se llama proceso de cuerpo porque justamente se trabaja en el cuerpo físico, ¿ya? Entonces, cuando recibimos una sesión de barras, nosotros nos recostamos en una camilla y la persona que realiza la sesión trabaja sobre nuestra cabeza, ¿ya? Es aquí, en esta parte, digamos, es en nuestra cabeza donde nosotros activamos este circuito energético al que llamamos barras de acceso a la conciencia. Ya se llaman barras de acceso porque simultáneamente, cuando activamos cada punto, se activa, digamos, en paralelo, tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho. Y es ahí donde se crea, ¿cierto?, esta conexión electromagnética que lo que genera es la liberación, digamos, de todos los pensamientos, sentimientos y emociones, es decir, la información energética que tenemos, ¿verdad?, con respecto a la percepción de cómo exploramos, percibimos, pensamos, sentimos, ¿verdad?, y percibimos nuestra vida. ¿Ya? Generalmente lo que sucede en una sesión es que las personas se relajan un montón. Podríamos decir que casi el 90% de las personas que asisten a una sesión se duermen en la primera mitad, digamos, del proceso. Puede durar una hora, media hora, 30 minutos, ¿verdad? Todo va a depender de las condiciones, de las condiciones que tengamos, ¿cierto?, para explorar las barras. Es una técnica súper amigable. Ya cuando nosotros invitamos a las personas a tomar las sesiones o nosotras elegimos, ¿cierto?, también recibirlas, nosotros podemos conversar, podemos dormir si queremos, podemos ver un video o películas, ¿cierto? Lo único que no se puede hacer es escuchar música, ¿ya? Hay un tema con la ujú, música y la activación de las barras de Access que genera que se ralentice, ¿cierto?, este flujo energético que estamos creando cuando nosotros activamos las barras, ¿ya? Podríamos decir que si bien es cierto, igual funcionan, pero tal vez se hace más lento. Entonces, generalmente siempre estamos buscando, ¿verdad?, de que
cuando tomamos una sesión o entregamos un servicio como este, de que se pueda lograr la mayor cantidad de beneficios, ¿cierto?, en una persona, ¿ya? Esta sesión la podemos tomar, digamos, dependiendo las condiciones físicas en las que esté la persona, también la puede experimentar sentado. No es necesario que se recueste solamente en una camilla, ¿ya? El otro día vino una persona que está con un tema en la espalda bien complejo, que la verdad está recostado, no le estaba, digamos, no era cómodo para él, ¿ya? Por un accidente que tuvo. Entonces trabajamos la barra en una Mm, silla, ¿no? Más o menos, no, hay unas sillas especiales que son ortopédicas, ¿cierto? Que muchos terapeutas tienen, y que con eso, digamos, puede acomodarse bien la persona y con el cuello y todo. Esta era una silla común y corriente que yo tengo acá en mi casa, pero que a la persona le permitió estar cómodo, ¿cierto? Para que yo pudiera trabajar con las barras acá. ¿Ya? La persona igual se relajó, no hubo ningún inconveniente al respecto, pero el estar sentado para ella era cómoda en esos momentos, ¿ya? Ahora, dentro de todas las experiencias que yo he podido reconocer con las sesiones de barra, hay grandes beneficios, ¿ya? Que eso es como la pregunta siempre que me dicen, ya, pero ¿qué me va a pasar? ¿Me voy a olvidar de exacto. todo? Porque también la pregunta es esa, ¿no? Como te dicen, es un reset mental, vas a liberar Claro, información y es como que, ¿cierto? Como que exacto. lo voy a olvidar todo, ¿no? ¿Cómo sería eso? Bueno, cuando hacemos la sesión, como liberamos información electromagnética, es como la sobrecarga que tenemos, ¿ya? Esa sobrecarga que quizás lo que está, digamos, estamos almacenando más información de la que requerimos para funcionar, ¿ya? Si bien es cierto, nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, ¿verdad? Es una información electromagnética que coexiste con nosotros, ¿no? Y que nosotros mismos la creamos y también la magnetizamos de todo el entorno, ya recordar siempre que somos seres, ¿cierto?, conectados eh, entre todos y de alguna manera siempre hay un flujo de información entre nosotros, tanto a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra psiqui, ¿verdad? Entonces todo eso muchas veces nosotros no somos conscientes de que hay información que estamos percibiendo que nos la quedamos y no le damos el flujo, ¿ya? Entonces, cuando activamos las barras, lo que hacemos es activar ese flujo de información para que esto, ¿cierto?, comience a disiparse. ¿Qué es lo que genera eso digamos, en la percepción física de una persona? Es que podemos reconocer de que hay como un alivio, hay como un descanso, ¿ya? Eso tiene efectos, digamos, muy certeros, como la reducción del parloteo mental, como la reducción del estrés, como, ¿cómo se puede decir? Cuando yo percibo de que en verdad mi mente se silencia, de alguna manera, y inclusive hay personas que no se dan cuenta cuando su mente se silencia hasta después de un rato, ¿ya? Es tan loco lo que pasa a veces en algunas personas que yo, inclusive, yo me duermo cuando mi mente se silencia, ¿ya? Que lo puedo a veces controlar a través de la Mm, respiración, ¿verdad? Como cuando vamos a dormir y comenzamos a respirar y a conectarnos, ¿verdad? Con ese espacio físico, en algún momento cuando yo me vinculo con mi cuerpo, ¡fua! ¿Cierto? Me desconecto y puedo entrar en un espacio de descanso. Entonces, una de las cosas que podemos experimentar en las sesiones de barras es ese espacio de relajación, de liberación, y que nos trae por consecuencia, ¿cierto?, este espacio de relajo para la mente. ya. Bueno, esta información es como una acumulación, podríamos decir, de que eh, es como un cortecircuito que tenemos y este corte, antes que se produzca este cortecircuito, como el estrés, las barras van liberando esa energía del cuerpo, en el fondo el flujo se va moviendo. Podría decirse que es como la liberación en el fondo de cosas que ya no nos sirven para funcionar. ¿Es así?
Claro, es la sobrecarga, ¿verdad? Porque la información primaria, por ejemplo, de nuestra programación, ¿ya? No llegamos hasta ahí, por ejemplo, en una primera sesión, ¿ya? Lo que se libera es la sobrecarga electromagnética, ya que puede ser de esta información que absorbemos del entorno, ya Claro, información que quizás hemos acumulado, ¿ya? Hemos acumulado a través del tiempo y como bien conversábamos en las otras charlas, ¿cómo se puede decir? Hay información, porque la energía es información, los pensamientos información, son información, ¿sí? Hay información que exacto. quizás, como dijiste tú, está obsoleta, ¿ya? Que son formas de funcionar también, ¿no? Un punto de vista, es un pensamiento, ¿verdad? A veces también tenemos algunas situaciones traumáticas en nuestra vida, ¿cierto? Y que a lo mejor las experimentamos hace 10 años. Y tal vez la persona llega a la sesión y la cuenta como si esto hubiese pasado ayer, ¿verdad? Ahí Claro, tenemos, ahí tenemos una información que a través de las barras nosotros trabajamos un sistema energético que llamamos sistemas de secuencias trifásicos, entre otros circuitos y otras cosas, ¿verdad? Donde vamos removiendo esa información para que podamos liberar el loop que genera, ¿cierto? De que y repetimos esa información una y otra vez, que es esto del estrés postraumático, ¿no? Que vivimos el mm, evento como, ¿no? O de claro, repente estamos súper bien estando como en el presente y de repente ¡fua! Como que se activa la película o la escena, ¿no? No es ni bueno ni malo, son simplemente la forma que tiene la mente de experimentar las experiencias a través de la vida y cómo nosotros vamos a través de la memoria, ¿cierto? Almacenando esa información, claro. ¿ya? Los Entonces, programas. claro, claro, a través del programa y también a través de las experiencias, de cómo las vivimos, ¿no? El impacto, el susto, ¿no? De cómo eso, digamos, queda registrado en Claro, en este video. las emociones en shock que quedan, sobre todo con las experiencias traumáticas, me imagino, accidentes, asalto, esas cosas, el cuerpo tiene esa información que da el shock emocional tan grande, porque claro, es algo cercano a la muerte, entonces tiene que ver también con ese miedo. Y claro, aquí no, bueno, nos gustaría igual, tú hablaste del tema de la información obsoleta y la activación de los puntos. Y nos gustaría saber un poco más sobre los puntos, porque tenemos distintos puntos en el cerebro que van con las barras y cada punto tiene un significado, ¿no es cierto?, de la información que vamos a liberar durante la sesión. Exacto. Bueno, son 32 puntos, puedo nombrar algunos, no todos, ya, no todos porque forma parte de la información confidencial que se trabaja, ¿no? No hay mucha información pública de eso. Para las personas que quieran explorar un poco más de qué se trata, qué va, los invito a la clase de barras o a tomar una sesión, ¿verdad? Para ver, porque tú también te puedes hacer autobarras y eso ayuda un montón a cómo nosotros cuando liberamos información también cambia nuestra percepción de ese espacio-tiempo, ¿cierto? Que nosotras estamos experimentando. En la medida que nosotros vamos jugando con la herramienta y vamos viendo cómo va cambiando nuestra Mm. perspectiva, nuestra percepción, no solamente desde un espacio mental, sino que como yo me siento, me percibo, me habito en esa situación, es muy interesante cómo voy percibiendo. Por ejemplo, hay dos puntos aquí que a mí me encantan, que están más o menos a esta altura, y que tienen que ver con el tiempo y el espacio. ¿Ya? Esto tiene que ver en la forma en la que nosotros percibimos, ¿verdad? Nuestra línea de tiempo, ¿ya? Cómo nosotros percibimos nuestra vida. Por ejemplo, cuando yo siento que percibo que estoy atrasada, miro la hora y yo digo, wow, ¿qué es lo que, no puedo detener el tiempo, qué es lo qué es lo que puedo ser y hacer, ¿cierto?, en ese momento. Cuando yo activo mis barras de tiempo y espacio, ¿verdad? Yo puedo
¿cómo se dice? Como que activo las barras y es como que mi mente se expande en mi percepción del tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace eso de que me genera como un espacio, ya que eso es uno de los grandes regalos que tiene la conciencia cuando yo empiezo a reconocer, ¿cierto? Ese espacio que estoy siendo, cómo me estoy habitando, qué espacio estoy siendo y cuánto espacio más puedo ser. ¿Ya? Es una experiencia, ¿ya? Es una exploración. Quizás desde la mente No se no se requiere entender. entendería, claro. Claro, la conciencia es eso, ¿no? La conciencia lo incluye todo, es simplemente percibir la energía de lo que estamos hablando. Entonces, yo puedo cambiar la percepción de mi espacio-tiempo y quizás eso puede hacer de que yo me sienta más relajada para poder cumplir con facilidad con lo que tengo que ser y hacer en ese momento, ¿verdad? Y de alguna manera yo percibo de que el tiempo se expande, ¿ok? También me ha pasado, me activo esas barras cuando estoy, no sé, en un taco, ¿verdad? Y comienzo a explorar las herramientas y ver cómo esto, digamos, lo puedo usar a mi favor. Cuando nosotros activamos los puntos, lo que hacemos, como bien decía al principio, es que cada punto abarca un área de mi vida, ¿ya? Tenemos barras de creatividad, de dinero, estas de espacio-tiempo, tenemos barras que tienen que ver con el poder, ¿verdad? Tenemos barras que tienen que ver con el cuerpo, es decir, hay varias áreas, son 32 puntos, ¿ya? La sesión, digamos, dura más o menos una hora, una sesión estándar, entonces no es poco, digamos, lo que se explora, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros almacenamos informaciones y programaciones en cada área de nuestra vida, sobre todo desde la programación de origen de cómo yo voy a funcionar, ¿ya? Y sobre eso es donde yo voy imantando, ¿cierto? Otra información que me viene, como bien decíamos, me puede venir del entorno, simplemente porque soy un ser psíquico y telepático, porque eso también es algo muy interesante que tienen las barras. Nos hacen darnos cuenta de que este sistema operativo, ¿cierto? Lo tienen todos los seres humanos del planeta, porque todos tenemos una mente, por eso se llama barras de acceso a la conciencia. Cuando yo activo este sistema operativo, lo que hago es silenciar la mente, ¿verdad? Para acceder a más conciencia, O sea, ¿ok? Cuando meditamos, también hacemos algo similar, ¿cierto? Silenciamos claro. la mente para poder percibir, ¿verdad? Todo este entorno en el que yo me habito desde un espacio, digamos, sin juicio, ¿no? Y claro, justamente una vez que empezamos a hacernos las barras, a corrernos las sesiones, también empieza a haber una disposición de la persona, ese es otro de los lindos regalos que tiene de los beneficios, es que yo comienzo como a estar más relajado, a no hacer tanta relevancia quizás a programaciones, a temas que tenía en mi vida, en los cuales yo reaccionaba. Ya cuando reaccionamos, cuando estamos siempre como en ese plan de responder, de imponer tus ideas, de estar como en un plan reactivo. Cuando yo activo las barras, desde alguna manera esa persona como tiene más espacio, porque uno reacciona, ¿cierto?, cuando no hay espacio, como cuando vas manejando, ¿verdad? Claro, Cuando no hay espacio tienes que frenar, ¿ya? Entonces, porque si no, fluyes, ¿verdad? Entonces, esa persona, ¿cierto? Empieza como a percibir otra información y también hay información de su sistema que ya no es relevante. Ya es muy curioso cuando después de una o dos sesiones de barras, muchas veces las conversaciones con las personas cambian. ¿Ya? Quizás yo iba por un tema que lo tenía muy fijo en mi mente y que no podía salir de ahí y que quizás me estaba bloqueando, ¿no? Y después de un par de sesiones me doy cuenta de que quizás bajé la tensión electromagnética que tenía sobre ese tema y hoy día ya no es relevante y quizás me puedo vincular con esa situación de una manera diferente y ahora en verdad me estoy focalizando en lo que realmente hoy día podría crear más para mi vida. No nos damos cuenta, a veces nos demoramos un tiempo ya en darnos cuenta, porque hay personas que se toman una sesión, dos sesiones, tres sesiones y desaparecen, ¿verdad? Porque ¿qué fue lo que pasó? Se movió tanto espacio que requiere como
recordar qué era lo que estaba sucediendo, cuál era el tema y si lo cambié y cómo, ¿no? Porque la mente busca volver, volver, ¿ya? Mm, No, no es ni bueno ni malo, pero en algunas personas sucede, ¿ya? Por sí, eso ahí es bueno complementar, ¿verdad? Complementar, como se dice, con las herramientas, ¿no? Hacer preguntas, comenzar a elegir, ¿verdad? A elegir algo diferente, es decir, donde yo voy haciendo ese trabajo diario, porque quizás las barras me las hago una vez a la semana. Entonces, eh, eso es lo que comenzamos, ¿cierto?, a reconocer. Como el sistema operativo de nuestra mente es un sistema, ya, podemos reconocer de que al activar unos se mueven otros y viceversa. ¿Ya? Entonces, desde ese lugar no se puede decir qué es lo que es exactamente lo que está generando el cambio. ¿Ok? Por ejemplo, en situaciones, yo he atendido varios casos de estrés, inclusive yo llegué a las barras por un tema de estrés de memoria, ¿ya? Eh, em, digamos, ¿cómo se puede decir? Hay dos, claro, podríamos decir que el principal efecto que tienen las personas, que tres de ellas más o menos lo han reconocido así, ¿no? Después de la primera, segunda sesión, se han dado cuenta y ¿sabes con qué tiene que ver Rose? Con el gozo. claro, porque al estar estresado te olvidas de vivir y de sentir, de escuchar el cuerpo. Es increíble, pero el cuerpo habla. Entonces, lo que conversamos anteriormente, tenemos este piloto automático con estas programaciones. Entonces, en el día a día muchas veces no nos detenemos como a preguntarnos cómo estuvo el día o a meditar o a salir un poco, claro, de ese estrés. Y ese estrés se va acumulando porque en el fondo tu sistema nervioso colapsa, todo colapsa. Y adentro Claro, también, como tenemos un campo electromagnético, todo esto se va a cero. Por eso que cuando uno está estresado, no te quieres levantar, no tienes ganas de hacer absolutamente nada, porque el campo electromagnético, o sea, podríamos decir que es una ampolleta que se fundió. Entonces no hay exacto. más ahí, no hay más para mover energía. Entonces por eso que la recuperación siempre es tomar conciencia del cuerpo, descansar, dormir, porque eso hace que en el fondo tu energía vital vuelva a restablecerse. Entonces, bueno, yo igual llegué al curso acá por el estrés laboral, que ya no era primera vez que me pasaba, ¿no es cierto? Y claro, la primera sesión, como yo igual hago terapia y me hago terapia, ya era un cuerpo que estaba como más dispuesto a recibir la sesión para mover el estrés. Y por supuesto que se movieron muchas cosas. Pero claro que es importante esto de hacer la pausa porque no escuchamos el cuerpo. Entonces, las barras nos permiten vincularnos con el cuerpo. Es increíble como el cuerpo también contesta cuando uno le pregunta cómo te sientes, qué es lo que quieres, cómo quieres que yo haga esto, si estás cansado, si quieres salir a caminar, como hablábamos la vez anterior, el cuerpo se manifiesta como nuestro vehículo. Exacto. Además que también esta experiencia del gozo, de la felicidad, pasa, como bien dices tú, por esta conexión con el cuerpo, ya con la presencia. Y también yo tengo que hacer el descubrimiento, pues, ¿no? ¿Qué es lo que Claro. genera este gozo y esta expansión en mi cuerpo? Entonces, generalmente en los cuadros de estrés, de mucho parloteo mental, inclusive cuando también me pasó con otra chica que no ha venido a sesión todavía, pero ella me contaba eh, cómo estaba viviendo su estrés, ¿ya? Entonces ella me decía de que no, estaba reconociendo de que no podía parar de pensar.
¿ya? Y que lo que pensaba era como súper duro y además tenía tanto trabajo, tanto trabajo, tanto trabajo y estaba en un trabajo nuevo, entonces que llevaba 2 meses así mal, ¿no? Lleva como, mientras me contaba la historia, me decía que llevaba llorando 2 semanas, ¿verdad? Había como todo un colapso, ¿cierto? Desde, desde cómo ella estaba abordando esta situación. Entonces, bueno, ahí también entra este factor del cuerpo, ¿cierto? De Sí, cuánto yo me puedo reconocer de cómo estoy funcionando, ¿ya? Eso también es un regalo muy bonito que a veces hay personas, ¿verdad?, que están abiertas a recibirlo en una sesión de barras o en una clase. A veces nos demoramos un poquito más. Ya, por ejemplo, mi exploración con el cuerpo, cuando yo empecé con las barras de Access, a mí me tomó un tiempo hacer esta comunión, ¿no? Hasta cuando ya empecé como a bajar la información a mi cuerpo, porque justamente el sistema operativo que tenemos algunas personas en algunas etapas de nuestra vida, ¿cierto? Nosotros tenemos que reconocer cómo estamos funcionando, ¿ya? Si yo funciono desde la mente, si yo funciono desde mi cuerpo, si yo funciono integrando todo este sistema, porque nadie nos muestra esa herramienta de poder reconocer quién estoy siendo, desde dónde estoy funcionando. Estoy solamente pensando, ¿verdad? Y a través de mi pensamiento experimento todo lo que me pasa. Entonces, imagínate lo chiquitito y el estrés que se genera, porque no hay espacio. No hay claro. espacio, no hay conciencia, no hay manipulación, no hay presencia, no hay observación, no me puedo salir, ¿me entiendes? O sea, y Mm, tenemos que reconocer porque hemos sido entrenados para eso, ¿verdad? La claro. educación, todo lo que viene de afuera, dentro de los sistemas, ¿cierto? Nos muestra eso. Entonces, cuando nos hablan de inteligencia emocional, no hay forma de conectar con el cuerpo, ¿verdad? Desde ese espacio del cómo me habito. ¿Ya? Si bien es cierto, las personas que hacen deporte comienzan a entrar a estados meditativos desde otro lugar, ¿verdad? Donde yo puedo estar presente y no solamente voy a liberar, sino que también voy a hacer esa comunión, ¿ya? Entonces, hay muchos recursos que podemos incorporar, entre ellos las barras, la meditación. Obviamente que incorporar algún tipo de deporte donde yo esté en una cita con mi cuerpo, en esa comunión con la presencia, donde me estoy conectando, ¿ya? Y ahora, luego de eso, que no sea una vez a la semana, ¿verdad? Es decir, de que yo tenga herramientas para poder llevarlas al día a día y poder experimentarla en mi vida diaria y desde ese lugar, ¿cierto? Poder comenzarme a reconocer y preguntar, ok, ¿qué conciencia, qué energía requiero ser con mi cuerpo en esta situación? ¿Ya? Más allá de reaccionar o más allá de ponerme a pensar de cómo experimento ¿me entiendes? Porque ahí ya ¡puf! Reventamos Sí. y va a ser más difícil, va a ser más pesado, ¿verdad? Hay un entrenamiento ahí que se hace con la mente. Eh, Quizás al principio, o hay momentos y momentos, ¿no? Aquí no vamos a hablar si es difícil o no es difícil, es simplemente una invitación a elegir, jugar y explorarlo, también en pro de nuestro bienestar, ¿m? Para poder sentirnos mejor y poder beneficiarnos lo que más se pueda, ¿cierto?, de las sesiones, porque cuando hacemos una sesión de barras de Access, lo que sucede es se libera información. ¿Cierto, Rose? ¿Te acuerdas de tu última sesión? Sí, de todas maneras. Y entras en esto de la conciencia, de qué está pasando con mi cuerpo, cómo lo habito, cómo respiro. Porque, por ejemplo, tú hablabas también de otra herramienta como la meditación. Yo le he pasado a mis pacientes, por ejemplo, la respiración diafragmática, porque hay mucha ansiedad todos los días. Entonces quiero todo ahora ya. Entonces no me centro en mi cuerpo, no siento lo que mi cuerpo también quiere y no le doy el espacio de expandirse y de que la energía y el proceso continúe. Siempre lo estoy cortando, ¿no es cierto?
Entonces, claro que se va mostrando la información, es increíble cómo se muestra la información de los procesos del cuerpo, todo lo que en el fondo tenemos ahí, por así decirlo, encriptado ahí en estos programas, en estas, eh, por así decirlo, estructuras mentales que vamos moviendo. Entonces, al mover también esta estructura, movemos el cuerpo, movemos la conciencia, movemos todo nuestro campo cuántico. Y eso es lo que también, de lo bueno de las barras, que va cambiando también nuestro campo cuántico. Van llegando personas que nos van nutriendo, le vamos enseñando, vamos escuchando, vamos aceptando, como tú dijiste, recibirlo todo, todo, sin juicio, y eso hace que esto te vaya nutriendo y tú vayas nutriendo a otras personas. Se va moviendo mucho la información. Eso yo soy testigo de las sesiones que he tomado y que me he hecho para mí, cómo también el cuerpo reacciona, cómo el cuerpo se va moviendo, cómo va liberando el estrés y la ansiedad, es increíble, pero va modificando mucho ese robot que tenemos ahí en la cabeza. Sí, sí, exacto. Además que todo rebota en nuestro cuerpo. Entonces, con una sesión de barras podemos liberar mucha información obsoleta, ¿no? Quizás que ya no nos sirve, eso que ya es irrelevante, ¿ya? Quizás no lo vamos a percibir, pero viene incluido ahí en el regalo y tal vez en algún momento me voy a dar cuenta, ¿ok? También lo que mucho se reconoce en las sesiones es esta reducción, ¿cierto?, con la liberación del parloteo mental. Ya cuando Sí. realmente yo estoy dispuesta a recibir, yo puedo percibir, ¿verdad?, ese espacio, ¿no? Hay sesiones cuando yo percibo que me corren las barras, yo siento como que estoy en el dentista, ¿ya? Cuando te ponen esa cosa como que te, te tiran como un aire helado, ¿no? Como para limpiarte. Yo percibo eso a veces en mis barras, ¿ya? En mi sistema energético de las barras, en algunas sesiones, ¿ya? Percibo que se está moviendo tanta información que quedo así, pero absolutamente eh, liberada, ¿cierto? De eso. Liberada de lo que sea, no tengo idea. Me da más claridad, tengo más espacio para poder crear, ¿verdad? Para poder hacer nuevas sinapsis, eso también, sobre todo para las personas que están en procesos de estudio, eso también ayuda mucho. No vas a olvidar lo que estás estudiando, pero sí te va a permitir, ¿verdad? Poder recibir más información, porque desde el estrés tampoco, ¿verdad? Tampoco vas a tener, digamos, la capacidad de estudio que requieres para entrenarse, eh, digamos, para tener buenos resultados ahí. Ya, ahora algo bonito también es que más o menos después de la segunda, tercera sesión, si estamos hablando de crisis de pánico o de ansiedad, ¿cierto? De esos efectos físicos, ¿verdad? Ujú. Podríamos decir de que podemos percibir un cambio al respecto de la intensidad, ¿ya? ¿Por qué hablamos de la intensidad? Todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con este efecto, estas instrucciones mentales que yo le mando a mi cuerpo, ¿verdad? Del estrés que estoy sufriendo, ¿verdad? Entonces mi cuerpo reacciona, mi cuerpo me apaña, ¿cierto? Tiene esa consistencia. Cuando yo genero esta activación de las barras, yo libero información electromagnética, ¿verdad? Y lo que sucede es que es como que es tan electromagnético que es como que yo quitara el pie del acelerador. Es como que, bueno, acá tenemos estos implantes, ¿no? Cada punto de barra es un implante dentro del sistema de la tecnología energética que por eso va imantando información. Y como va imantando información, también va haciendo conexión. Entonces, lo que crea la intensidad de algo es porque hay una sobrecarga ahí, ¿verdad? Entonces, cuando yo libero eso, ya la energía puede fluir de una manera, digamos, simplemente fuera de la intensidad. No hay nada que entender, es simplemente cómo activamos los flujos energéticos a través del sistema de barras que va luego vinculado, ¿cierto?, con lo que sucede en el cuerpo. Ahora, en la clase de barras también aprendemos un proceso de cuerpo
con el cual podemos contribuir mucho al despertar de la conciencia de él y que nos pueda ayudar, ¿cierto?, a reconocer esos flujos de vida, del estar presente y demostrar y demostrarme de cómo puedo yo incluirlo en mi sistema operativo de vida y no solamente experimentar la vida a través del pensamiento. ¿Mm? Ujú. Y bueno, lo bueno que dices tú, que claro, el tema de cuando reordenamos nuevamente todo eso, ese cableado, por así decirlo, claro, la conciencia empieza a manifestarse porque, claro, la mente busca el resultado, la mente busca el porqué, la mente busca las respuestas y para esto es solamente fluir, conectar con el cuerpo, conectar con tu conciencia, para poder expandirte también, porque la expansión, bueno, yo me di cuenta que esta presencia energética, que es súper fuerte también, porque claro, tiene que ver con lo que hablamos anteriormente, lo psíquico, en donde estamos todos conectados, que tal vez pensamos que estamos separados, pero somos parte de la misma conciencia. Entonces, todos estos flujos, todo este movimiento, igual modifica a las personas que están alrededor. Ajá, genial que hayas traído eso, claro, claro que sí, porque es tan divertido eso, porque cuando yo me corro las barras, le estoy corriendo las barras a toda mi familia, y por lo menos nos estamos vinculando con 400.000 personas, porque reconocemos desde la conciencia esta capacidad psíquica que tenemos de vincularnos, es como un poder que tenemos, pero que nadie nos había dicho que teníamos ese poder. ¿Verdad? Claro, Entonces, imagínate la capacidad de liberación que tenemos y también la capacidad de conexión. Por eso decimos que casi el 98% de esa información psíquica y también percepción física que tenemos de sentimientos, emociones, ¿verdad? ujú, Casi el 98% no tiene nada que ver con nosotros, no nos pertenece, lo estamos percibiendo porque estamos conectados desde la conciencia, como dices tú, somos un espejo, hay un vínculo energético, compartimos un montón de conexiones, ¿cierto? Simplemente por vivir en la misma ciudad, ¿ya? Entonces, correrse las barras es como hacer una barridita, ¿verdad? Las barras es una técnica de liberación, de mantenimiento, ¿verdad? De que yo requiero, ¿cierto? Es como decir, bueno, ¿cada cuánto sacas la basura de tu casa? ¿Cada cuánto haces exacto, una barridita en tu departamento? ¿No? claro, Porque recibimos todo, ¿no? Y yo abro la ventana, me entra el viento, me entra tierra, ¿no? Hay ruido, si el vecino hace un asado lo percibo, ¿verdad? Hay un claro, montón de conexiones. Entonces, las barras de acceso a la conciencia es una técnica que está diseñada para eso, para que nosotros la podamos usar todo el tiempo y nos animemos a explorarla para liberar información, para poder tener mayor espacio, comenzar a percibir eso, ¿verdad? En nosotros. Comencemos también como a tener más facilidad con el proceso creativo de nuestra vida, porque mucho se repite en las sesiones, más allá, ¿cierto?, de lo que traemos, de lo clásico, ¿no? El estrés, esto de la ansiedad, de los síntomas físicos, ¿verdad?, que tenemos con las reacciones, ¿no? la Para otro tipo de depresión, enfermedades, la depresión, claro, para otros síntomas físicos, digamos, están los procesos de cuerpo, que ahí se va trabajando con el cuerpo directamente, ya, eso es otro tema. Eh, que también se han demostrado resultados muy poderosos cuando nosotros empezamos, ¿cierto?, a pedirle al cuerpo también que se restaure, que se despierte, ¿verdad?, que reciba también esto que estamos creando desde ese espacio de reconocer de que todo de que nada me sucede, de que yo lo elijo, ¿no? Vamos complementando las herramientas, ¿cierto?, con la experiencia de vida que estamos teniendo. Desde las barras de Access también se genera esto, ¿cierto? De que nosotros podemos comenzar a tener un proceso creativo de nuestra vida, ya a través de la elección, ya una vez que yo me libero
¿verdad? Me puedo liberar y puedo tener claridad para poder comenzar a crear esa vida que me gustaría vivir, ¿ok? Em, y la primera parte siempre es esa, ¿no? Tal vez, ¿no? Estoy muy cansada, estoy estresada y con lo que llegan todos, ¿no? La gran mayoría es estoy bloqueado. Algo Claro, pasó, algo pasó, pero estoy bloqueado y cuando me bloqueo empiezo a generar estrés. Y en el estrés se puede, porque empiezo a pensar, ¿no? Entonces, y no veo soluciones, porque la mente siempre va a buscar en el pasado, ¿verdad? Y me pongo a pensar y a pensar y a pensar. Entonces empiezo a entrar como en un loop, ¿ya? Entonces, una vez que yo logro, ¿verdad? Eh, transitar eso, las barras de Access, las sesiones, me pueden contribuir mucho a poder tener más claridad, comenzar a explorar nuevas áreas de mi vida y también de mí, ¿verdad? Nuevas formas de ser y hacer, y también comenzar a crear, ¿no? Y si me vengo a la clase de barras, ya empiezo a abrir un universo de posibilidades donde yo empiezo a jugar y agregar nuevas conciencias a mi vida que van a hacer definitivamente de que todo mi universo se expanda, no solamente mi conciencia, mi cuerpo, mis posibilidades de elecciones, ¿verdad? Y comenzar también a tener herramientas, ¿verdad? Para poder ir haciendo, ¿cómo se llama esto de cuando, que dicen que es como el gran aprendizaje que tenemos, ¿no? Cuando tenemos que transitar una experiencia en nuestra vida, la conciencia se muestra, ¿verdad?, en cómo la transitamos, ¿verdad? Porque lo que tiene que suceder va a suceder, ¿verdad? Es quién eres cuando viajas en eso, ¿no? Entonces, esos niveles de conciencia, esas expansiones de conciencia que te permiten tener herramientas para que tú puedas ir explorando eso y no vuelvas a cero, ¿verdad? Porque puede ser de que haya otra experiencia que nos toque vivir y volvemos a la crisis de pánico, volvemos, ¿no?, a generar otro tipo de cosas que en verdad no queremos. ¿Mm? claro, exacto. Y lo que dijiste tú, o sea, la elección, porque la elección nos permite, en el fondo, empoderarnos y salir de el papel de las víctimas, de todo me pasa a mí, todo es malo, todo es negativo, ya, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué conciencia requiero ser acá para poder cambiar esta situación? Como hablamos la semana pasada de las preguntas, ¿no es cierto? Con nuestras creencias limitantes, con nuestros pensamientos, podemos ahí indagar en las preguntas de Access para detectar cuál es la mente y cuál es la conciencia. Y cuando le pones conciencia a las cosas, ahí viene el aprendizaje, viene como dices tú, trascender esa experiencia. Exacto. De eso se trata todo, Sí, de que podamos elegir más conciencia en esas experiencias, ¿no? Y claro, ya es un nivel avanzado esto de comenzar a reconocer, ¿cierto?, cuando estamos siendo la víctima. sí, de verdad, Es un no es poco fácil. fuerte para algunas personas. Sí, no es fácil y también se siente como un ataque, Se siente como un como, ataque, claro. sí, pero ahí también, claro, se siente como un ataque porque también es como un juicio, porque claro, yo te lo puedo mostrar, ¿no es cierto? Pero la persona requiere procesarlo. Entonces, detrás de esa palabra hay juicios, muchos juicios. Entonces, como ¿cuál es lo neutral acá? ¿Qué es lo que yo tendría que aprender para salir de ese loop? Porque en el fondo vamos dando como lo mismo, lo mismo, lo mismo, vamos repitiendo. Por eso que tenemos tantos programas, porque como dices tú, la mente se queda en el pasado y vuelves a repetir porque es la forma en que tú aprendiste
a hacer ciertas cosas. Entonces, claro, ahora, por ejemplo, con las barras, vas a esa conciencia que te muestra, como dices tú, que lo puedes hacer diferente. Y eso igual, esa exploración es muy buena en el sentido que tú dijiste la semana pasada. Me doy cuenta que no tengo solamente esta opción, sino que me voy a abrir a distintas posibilidades, porque soy un ser infinito. Exacto, claro, porque en la mente no hay posibilidades. Por eso también es muy importante de que podamos complementar con herramientas de conciencia para que podamos complementar este proceso creativo, porque la invitación del acceso a la conciencia es de que nosotros, ¿cierto?, podamos liberar a través de una sesión lo que está obsoleto, ya lo que ya no sirve, lo que me está generando, ¿cierto?, esto que no me está gustando, lo que sea, ¿cierto?, en mi vida. Y con eso, ¿cierto?, poder reconocer, porque a través de la conciencia voy a empezar a observarme desde un espacio de no juicio, voy a Claro, comenzar a tener más claridad, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta más conciencia puedo tener con respecto a eso para poder ser amable también en este proceso? Ya eso. hay mucho autojuicio también que genera justamente esas ansiedades, ¿no? No soy capaz, Sí. no me alcanza, no puedo, yo qué sé, ¿verdad? Entonces, todas esas herramientas en conjunto, ¿verdad? Van haciendo de que yo pueda ir cada vez explorando más profundo o más abierto, se va abriendo, ¿verdad? Muchas más infinitas posibilidades de lo que funcionando desde mi mente yo estaba dispuesta a ver, a recibir, a percibir, ¿verdad? Porque cuando yo agrego, imagínate, la mente es un sistema operativo. Imagínate si el sistema operativo de toda la humanidad fuera la conciencia. ¿Cómo sería? ¿No? ¿Cómo sería? Uh, ¿Verdad? Maravilloso. ¿Cómo se percibe esa conciencia energética? ¿No? Claro, Todos preguntando qué más es posible, cómo puede mejorar esto, dar cuáles son las esto. infinitas posibilidades, ¿verdad? Claro. Desde un espacio más flexible también, de permitirme recibir, de permitirme conectar, de permitirme eso también, de que cuando yo detengo un poco, salgo del pensamiento y comienzo a preguntar en vez de pensar, estoy explorando y abriendo nuevos universos de mi propio universo, ¿ok? Y también cuánto con la conciencia, ¿verdad? Podemos sanar, ¿no? Podipoc, pero me vino esa palabra, de Mm, esas víctimas, ¿no? Esa programación que tenemos de la sí. víctima, porque la conciencia también nos invita a esto. Y aquí, y esto es clave, Rose, esto es clave. Todo se trata de elegir. Inclusive hay una clase avanzada de Access que se llama Choose of Possibilities, ¿ya? Y es una Mm, elección de posibilidades. Es decir, donde te entrenas y te liberas a tal punto de que no paras de elegir. Eres un canal así energético de elegir, 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 ¿no? Cómo estar en elección, ¿no? Cómo encarnar la elección, cómo ser la elección desde esos espacios de conciencia. ¿Qué es lo que estoy eligiendo, ¿no? ¿Qué más puedo elegir? ¿No? Porque, no sé, siempre elegimos, hacemos la lista y son 10 cosas, ¿no? sí, Entonces, la imagínate. energía se mueve. Claro, pero imagínate romper ese techo, ¿no? De lo clásico que uno pide para Sí, sobrevivir y, ¿no? Y lo clásico, ya. Esto es mucho más allá, ¿no? Entonces, exacto. eh, ¿cuánto puedes elegir ser la creadora y no el efecto, ¿no? Porque cuando estás del lado de la víctima, estás siendo el efecto de la elección, ¿no? Y generalmente creemos que es del otro, ¿no? Como que él me hizo, él no hizo, ella dijo o no dijo, o, o yo qué sé, jugamos mucho al otro y desde ahí se genera, digamos, nuestra posición, de que nos hicieron, nos pasó, ¿verdad? Y uno de los principales pilares de acceso es reconocernos de que, ok, lo elegimos en este plano, lo elegimos antes de venir, lo elegimos.
la vida es tan misteriosa, ya que no hay una explicación a todo, Ujú, ¿verdad? No hay una sí, explicación a todo, lo que sí hay una conciencia del recibirlo todo, porque si está en mi universo, es porque tiene que ver conmigo. Y siempre se trata de mí, ¿ok? Y está todo bien porque hay algunas personas que quizás se van a demorar en eso, se van a demorar en darse cuenta de eso, ¿ya? A mí me pasó, me demoré harto rato, ¿ah? Me costaba, era siempre así como, ¿y por qué? Mi mente, ¿no? Mi mente como que rechazaba, ¿no? Como que sí, levantaba las barreras y cada vez que aparecía algo, hasta que poco a poco dije, ok, a ver, ¿no? Si voy limpiando estas programaciones, ¿cuánto más de eso puedo recibir, ¿no? Y poco a poco, a través del tiempo, te vas dando cuenta, ¿no? ¿Dónde están esas limitaciones? Porque en el fondo, el acceso a la conciencia, o cuando me corro las barras, es liberar mis limitaciones, ¿verdad? La limitación es algo que está obsoleto, es algo que no me permite recibir más. Puede ser un pensamiento, puede ser un sentimiento, una programación, ¿verdad? Siempre está ahí en la programación principalmente. Entonces, la invitación es esa, que se vengan a correr las barras con Rose, conmigo, que elijan explorar esta herramienta, si están sí, eligiendo un cambio en su vida, si quieren mayor bienestar. Y por supuesto, ¿por qué no elegir la conciencia? Simplemente desde ese espacio de que, ¿sabes qué? ¿Cuánta más conciencia, cuánto más conciencia puedo ser? ¿No? En todas las áreas de mi vida, con el dinero, en mis relaciones, ¿verdad? ¿Qué estado de conciencia está disponible ahora para mí después de que escuché esto y que quizás me abro a explorar y recibir eso porque hoy día está disponible? Tal vez ayer no, pero hoy día sí. Entonces, ¿qué más es posible con las barras de claro. Access? Y a cada persona ahí le llega en el momento correcto, porque en verdad esto se empieza a contagiar, ¿ah? Las personas, o sea, las personas que están alrededor empiezan con estas secuencias. Yo me he dado cuenta que empiezan a explorar y empiezan a mover sus propias energías, sus propios sueños. Entonces, como que partes de ti están manifestándose y están conectando con los otros de una forma que los otros también van moviendo su conciencia. Porque claro, al hacer terapias y al recibir terapias, nos nutrimos del Y otro. cambiamos, Exacto. y cambiamos nuestra energía, y eso se ve. Mira, en uno de los tips de la clase de barras, uno de los hacks, podríamos decir, es tu punto de vista crea tu realidad, no tu realidad, tu punto de vista, ¿ya? Eso es tecnología energética. Entonces, si yo cambio, la percepción de mi universo también cambia. ¿Ok? Exacto. Entonces, obviamente que yo ya no voy a estar reaccionando a las mismas cosas que reaccionaba ayer, ¿verdad? Comienzo a ver y percibir y a recibir a las personas desde otro lugar, ¿verdad? Donde yo me estoy permitiendo que algo diferente se muestre. Entonces, claro, todo cambia si yo elijo si yo cambio, ¿verdad? Porque somos un holograma, ¿verdad? Entonces, tu punto de vista crea tu realidad, no tu realidad, tu punto de vista. Ya, eso también es como un mantra, ¿no? A veces sobre todo cuando a veces no, decimos, ¿por qué a mí? ¿No? Claro. Y el enojo del ego también, que el ego siempre está evaluando, siempre tiene la razón. Entonces, claro, si lo ves desde la mente, vas a tener esas discrepancias de mi creencia con tu creencia. Pero si lo veo desde la conciencia, no pasa nada, no hay juicio, es parte de, es solo un aprendizaje. Entonces lo ves como de la forma neutral. Es como, bueno, esta persona tiene esta creencia y es su elección, pero no quiere decir que está malo, porque yo lo pienso que está malo. No necesariamente. Es solamente mi punto de vista. Yo tengo esa creencia que es así. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de conciencia, hay distintos niveles de conciencia. Entonces, cada persona va a tomar esa información y la va a transformar
en la medida en que pueda, porque no todo va a ser al mismo tiempo, pero claro, este proceso de las barras va acelerando esos Perdón. movimientos, va moviendo a otras personas, sí que las va Sí, moviendo. sí, claro. Nos conectamos con 350.000 personas y comenzamos por la familia. Es muy loco Sí, cómo todo eso se mueve. Esto es sí. como un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros. Claro, Sí, porque si hay una creencia que liberamos con respecto, no sé, a una consideración con las mujeres, por ejemplo, o sea, imagínate a cuántas mujeres estamos liberando por esto. Eso también es un lindo regalo que trae la conciencia, de que cuando tú eliges más de esto, hay más conciencia disponible para todos en este plano. Entonces, elegir eso es porque, y si está disponible para nosotros, es porque también hay muchas personas también eligiéndolo. ¿No? En este Wi-Fi cósmico hay mucha información disponible, al igual que, por ejemplo, cuando decimos esto de los pensamientos, ¿no? ¿Cómo nos podemos liberar? Es lo mismo, una persona tuvo una idea de negocios y de repente ve que aparece otra persona que ya lo puso en marcha, ¿ya? ¿Qué pasó ahí? Claro, hay información electromagnética que pasa en el campo cuántico de nosotros mismos con la diferencia, ¿cierto?, de que hay personas que la toman y la llevan a la acción y ya está, como hay otras personas que lo percibieron, pero en verdad no era su tema, entonces, ¿me entiendes? Entonces, sí, pero lo pensó, lo vio, lo visualizó y es porque eso está disponible en el campo energético. Entonces, cuánta más creatividad, cuántas más elecciones, ¿verdad?, pueden haber disponibles para que tengamos abundancia de todo esto, ¿no? claro, Los estados de conciencia de la abundancia, de la prosperidad, ¿verdad? De todo lo que podemos crear, de la conciencia, ¿no? ¿Cuánta más abundancia de conciencia puede ser para que todo lo que yo elija, ¿verdad? Venga desde esa semilla original y podamos, ¿cierto?, poder reconocer esos estados de conciencia ya, ¿no? Que no sea, digamos, desde la sobrevivencia, desde la escasez, ¿no? ¿Cómo podríamos jalar más de eso, ¿no? De que esté más disponible acá para nosotros. Porque así va siendo, ¿no? Así vemos como antes no teníamos wifi y ahora sí, claro, y los celulares, todo, ¿no? Y son energías que llegan a todos, claro. porque hoy día todos, casi un Eso noventa y nueve estaba coma noventa y nueve. pensando el otro día cuando tú hablaste esto de la creación y que todo estaba disponible. Y claro, ahí uno empieza como a mirar las invenciones, que también son parte de la conciencia. O sea, cómo alguien pudo, por ejemplo, demostrar la teoría de la relatividad, o cómo alguien pudo crear la ampolleta, como dices tú, que es para todos. Entonces, claro, las ideas están ahí, pero como dices tú, se transmiten en el momento en que la persona eh, lo capta y lo lleva en el fondo a la realidad y alguien más vio esa idea, pero como dices tú, no era su tema, posiblemente. Pero claro, ahí uno puede ver toda esta conexión de estas personas que estaban totalmente conectados con esa conciencia de la creatividad. Claro, estaban canalizando. Y Claro, vemos muchas personas que canalizan hoy día o reciben ideas, ¿verdad? No todo sale de la mente, ¿no? Viene de toda sí, esta conexión que tenemos con el universo en general sí, y con todo lo que hay, ¿no? También cuando escribimos una canción, ¿verdad? ¿Cómo vibras, cómo conectas, cómo te vinculas, ¿no? ¿Cómo viene esa vibra, ¿no? así es. Claro, así es que, bueno, eso es, eso es lo que sucede en una sesión de Access Bar. Puede ser la puerta a un universo de infinitas posibilidades para las personas que estén eligiendo más de sí mismos, más bienestar, más claridad mental, más conexión. Y si la conciencia te resuena, eso es.
porque también Así es, estamos estamos en esa búsqueda, ¿no? O sea, ¿qué es la conciencia? ¿Dónde está? ¿Se come? ¿Se percibe? ¿Qué? ¿No? claro. Eh, ¿Cómo lo puedo aquí sentir? hay un camino. Claro, ¿cómo la exploro? ¿Cómo la reconozco? ¿Qué es? Claro, ¿No? Está fuera de nosotros, dentro de nosotros. Em, Hay todo un viajecito ahí, ¿no? Ese sí, famoso despertar de la conciencia también. sí, hay toda Aquí una que, evaluación de cómo tiene que ser también. O sea, de hecho, hay muchos videos de TikTok que dicen, no, el despertar tiene que ser de esta manera. Nuevamente, es conciencia, para todos va a ser algo distinto y no significa que sea malo. ¿no? ¿Sí? ¿No, no? Y sí, es una elección y ahí hay mucho, ese puede ser otro tema, Sí, el las reglas. despertar de la conciencia, el Sí, despertar de la conciencia. ciencia, exactamente. Con la Shishbar. Sí, que hay mucha Claro, información por ahí. Así que bueno, estamos entonces finalizando acá con este tema de cómo podemos tomar una sesión, cuáles son los beneficios, ¿no es cierto? Cómo podríamos elegir que nuestra vida fuera más grandiosa, cómo podríamos explorar esta conciencia, explorar también las posibilidades del cuerpo. La verdad que son muchos temas del Access Consciousness. Y bueno, le damos las gracias a las personas que se conectaron, que nos han escuchado, que esperamos que esta conciencia se expanda también, que puedan aprender un poco más y por supuesto que puedan estudiar y puedan beneficiarse de esta terapia. así es, todos bienvenidos. Gracias, Rose, por esta conexión. Nos demoramos un poquito, pero lo logramos. Lo logramos, sí. Lo ¿Cómo puede mejorar esto? logramos. Gracias por tu paciencia. Así que muchas gracias, que tengan buenas noches y bueno, nos veremos la próxima semana en otro tema de la conciencia que se expande y se expande, que cada día aquí tenemos mucho más material y como les dijimos antes, esto va fluyendo. Exacto. Todos bienvenidos. Sí. Gracias, Así que Rose. Que bueno, nos tengas una linda vemos noche. Nos vemos pronto. igualmente Un para besito ti. grande. Gracias a la Igual. gente. Chao, Gracias a chao. todos. Chau, chau.